Jesucristo. En este día, hermanos, estamos a domingo 2 de mayo de 2021. Aquí estamos en Maranata. El tema de hoy es Jonás, profeta Galileo. Jonás. Es una historia que muchas veces se ha predicado. Yo no sé cuántas veces llevo predicándola, pero es muy importante entender que hay momentos que se puede repetir una predicación porque es el momento propicio porque hay circunstancias históricas que se repiten, no precisamente con el mismo país, pero en otros países se repiten muchas cosas que hacen factible que sean más entendibles las predicaciones. En este caso hablamos de Jonás, un predicador, un profeta hebreo, Galileo. Él nació en Galilea. Dice, Jonás vino de Gat-Hefer, cerca de Nazaret, durante el reinado de Jeroboam II. Era profeta a las tribus del norte antes de Amos. Se dice que Jonás fue hijo, no está confirmado, pero es una idea que surge, que se hace evidente en la historia. Se dice que Jonás fue el hijo de la viuda de Sarepta, a quien Elías resucitó de los muertos. Si quieren, y este comentario de la viuda de Sarepta, si quieren leer más a fondo, eso lo buscan ustedes en Primera de Reyes 7, Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Está larguito, pero lo pueden leer ustedes para que entiendan mejor la prédica de hoy. O sea, él se dice que era hijo de la viuda de Sarepta. Es Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Si lo quieren apuntar, luego lo buscan. Bueno, ¿qué era? Era una enseñanza que que nos muestra el Señor cómo nosotros debemos de entender que si nosotros tenemos un ministerio, ese ministerio lo tenemos que llevar a cabo lo mejor posible y nunca ponernos en contra del ministerio. O sea, si el ministerio nos dice, tiene usted que ir acá y allá y tiene que predicar, es un ministerio de usted, es un regalo de Dios. Y aquí Jonás era un profeta rebelde y Dios lo usa después, más tarde, cuando vino el Señor Jesucristo, lo usa para dar varios ejemplos. Incluso se dice que lo que le pasó a Jonás era como un recordatorio de lo que le iba a pasar al Señor Jesús, como un retrato, algo que podía suceder, que iba a suceder después. A ver, empezamos con Jonás y vemos que Jonás, nos metemos a la palabra, amén, nos metemos a la palabra y nos vamos a Jonás 1. Y aquí en Jonás 1 vamos a leerlo. Vino palabra de Jonás, de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás no hizo lo que dijo Dios. Fíjese ahí, es un profeta que era rebelde. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo nada más, cuando yo lo leí por primera vez me dio risa, ¿no? Y digo, pero ¿cómo? ¿No era muy inteligente Jonás? O sea que hay ministros que no somos muy inteligentes y otros que a lo mejor sí. Pero aquí la verdad es, yo cuando lo leí digo, ¿cómo que lejos de la presencia de Jehová? Si Dios está en todos lados. ¿Qué mentalidad, no? Voy a huir de Dios. ¿Cuándo huye uno de Dios? Aquí es para meditarlo, ¿no? Si Dios a usted le da un ministerio, hermano,
trate de hacer lo más que se pueda para agradar a Dios, no como este hombre, ¿no? Y era un profeta de Dios, era usado por Dios, y ahí él no quería ir. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Cómo estaría la tormenta, no? Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Él estaba seguramente convencido que iba a huir de Dios. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ellos sí tenían temor porque veían la tormenta, ¿no? Y el número 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. O sea que el mismo demonio les estaba indicando, porque las suertes son del demonio, le estaba indicando quién era el culpable de todo esto. Entonces le dijeron ellos a él, decláranos ahora por qué no nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Otra vez mintiendo, ¿no? Dice que era hebreo, ahí no miente, pero dice que temía a Jehová. ¿Ustedes creen que tenía temor? No sabía ni qué era eso. Dice que el temor al Señor se demuestra haciendo lo que Él nos dice. El temor reverente, obedecer a Dios, es lo que tenemos que hacer, hermanos. Obedecerlo en todo aquello que nos pone como un regalo, porque un ministerio es un regalo de Dios. Servirle a Él es un regalo maravilloso, porque servirle a Él es engrandecer su reino. Servirle a Él es provocar en las personas ese gusto, ese deseo de buscar al Señor. Y esto es lo más importante, que debemos de entender que este hombre, pues como que no entendía lo que era el temor a Dios. Y sabía quién era, pero como que no entendía que debía de obedecerlo. Amén. Y luego, ahí nos quedamos. Vamos a ver. Entonces dice uno, ¿cuál era la idea, cuál era el propósito de Dios? Lo vamos a entender del 10 en adelante, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo. Entonces ya entendimos que este hombre quería huir, quería desobedecer, era un profeta, un predicador rebelde y no quería obedecer a Dios y tenía en su mente la idea de que podía huir de Dios. Y luego dice que él sí temía a Dios. Pues no lo creo. Vamos a ver el número 10 de la misma, el mismo capítulo, número 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera, pues veían la tormenta, ¿no? Una tempestad espantosa, seguramente yo nada más veo yo viví 6 años frente al mar, hermanos, y la verdad cuando se pone bravo el mar, cuidado, se siente muy feo. ¿Sabes? Siente uno que se sale todo el agua del mar y que no nos quedaría nada, ni un hueso sano y nos íbamos a morir, ¿no? Un día nos hizo una pregunta nuestro líder, el hermano Tomás Dross. Decía él, ¿quién ha estado en un ciclón? ¿Quién ha estado en presencia de un problema de esos en el mar? Yo estuve cerca de ahí, en Baja California Sur. Y ahí no entran con fuerza, ¿eh? Pero lo que yo vi, dijo, ah, caray, si este no es de eso, que dice que era la colita, así decían ellos. ¿Qué tal si hubiera entrado entero? Pues olvídense, no estaría yo contándoles ahorita, ¿no? Pero es espantoso el mar cuando se embravece, ¿no? Dice el 10, dice, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar no se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, el Señor se iba enojando más y más. El 12 dice, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se nos aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él sabía ya, se le prendió el foquito, ¿no? Ha dicho, está enojado Dios. Y aquellos hombres, el número 13 dice, trabajaron para hacer volver la nave a tierra. O sea, hacían todo lo posible por regresar a la nave, pero no podían. Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Fíjense, primero clamaron los que no conocían a Dios, no era su Dios. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Instantáneamente se aquietó de su furor. Ahí se demuestra la grandeza de Dios. Él tiene potestad sobre todo lo que existe, sobre todo lo que se ve y lo que no se ve. Todo tiene sometimiento ante Dios, todo lo que se ve y no se ve. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. El 17 dice, pero Jehová tenía preparado, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto muchos teólogos dicen que el hecho de que Jonás iba a permanecer 3 días y 3 noches dentro de un pez era una figura de lo que iba a pasar después de la muerte del Señor Jesús. Y fue tomado como eso, como una premonición, como una figura que nos mostraba que eso iba a pasar. A ver, vámonos al capítulo número 2. Ya Jonás dice claramente que dentro del pez, muchos dicen que eso es imposible, bueno, imposible para los humanos, ¿no? Pero él tenía un propósito de Dios. Dice que no era posible que él estuviera viviendo adentro de un pez. Y vivió 3 días y 3 noches ahí dentro del pez. ¿Por qué? Lo dice el Señor. Yo sí lo creo. Mucha gente pues usa muchas explicaciones diciendo pues cómo iba a vivir dentro de un pez si está putrefacto todo lo que tiene adentro de su cuerpo los peces, toda la comida, todo lo que hay ahí, las algas que comen, todo eso, y pues lógicamente también hay gases que pueden matarlo, no hay oxígeno puro, o sea, pero si es de Dios, es realidad. No, no es que sea posible, es posible, porque lo dice Dios. ¿De acuerdo? Y estando adentro del pez, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Fíjese, no importa quién seas, no importa si eres una persona desobediente ante lo que te dice Dios que tienes que hacer, pero cuando tú clamas a Dios, dice aquí, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es un canto de Jonás. ¿Qué se necesita para que el Señor nos escuche? Clamarle a Dios, pedirle con todo su corazón al Señor y arrepentirte. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Es un versículo de Dios y Él nunca miente. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
Fíjense cómo dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿De quién es el mar? ¿De quién es la tierra? ¿De quién es todo lo que existe? De Dios. Ahí está diciéndole a Dios todo lo que sentían. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, o sea, los montes del mar, ¿no? La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Eh? Entendió que Dios, con el simple hecho de desearlo, lo podía destruir. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un problema muy grave en nuestra vida? Todos tuvimos un problema muy grave en nuestra vida, los que estamos en Cristo, y sabemos que el Señor nos escuchó. Y todo lo que nos pasó eran pruebas para nosotros, para ver a quién seguíamos. Si al mundo, con sus pecados, o seguíamos al Señor, y Él seguramente se contentó cuando volteamos nuestra cara y nos volteamos hacia Él y seguimos caminando con el Señor. Pero es una decisión propia, o sea, Él nos permite tomar decisiones, aunque no sean correctas, sabe de Dios que no son correctas, y aún así Él deja que usted haga lo que usted cree que debe de hacer. Aquí, el Señor lo estaba tomando como un ejemplo para muchas generaciones. Y dice, el 8 dice, 2:8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, cuando nosotros nos ponemos a ver lo que es el mundo, nos ponemos a tratar de hacer cosas del mundo, son cosas de vanidad. O sea, generalmente queremos comprarnos un buen auto, una buena casa, que son necesarias, pero muchas veces hay gente que compra cosas que son superfluas. Esas son las vanidades, como dice aquí, ilusorias, una ilusión que se acaba. ¿Y qué dice? Su misericordia abandonan. O sea, ya no, como que se le olvida a la gente que Dios es el que está ahí y Él es el único que nos puede proteger y llevar a buen puerto. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Ya trata que el Señor lo perdone. El 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, el 3:1, estamos leyendo todo Jonás para entenderlo. Jonás 3:1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, dijo, ve y predícales el mensaje que yo te diré. Y entonces ahí, como debía ser siempre, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Es una ciudad bastante grande. Dicen que la ciudad de Nínive era la ciudad más grande del mundo antiguo. Tenía 120,000 habitantes. Era una ciudad fundada por Nimrod. Nínive quiere decir la casa de Nino. Y fue fundada por Nimrod, que era bisnieto de Noé, hijo de Cus, y su abuelo era Jafet. Amén. A ver.
Vamos a hablar un poquito de Nimrod. Nimrod era el gran cazador. Está en Génesis, el gran cazador. Él fue el que hizo la Torre de Babel y fundó ciudades donde había un control de la población. O sea, ahí empezó a ver el concepto de ciudad, porque no había ciudades. Y Nínive fue una ciudad fundada por él. Amén. Bueno, vamos a ver. El 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, era lo que se acostumbraba para orar, desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, le creyeron al predicador extranjero. Fíjese bien, es muy importante esto. Era un predicador extranjero hebreo. Recordemos que los hebreos no querían a los ninivitas. ¿Por qué? Porque Nínive era una ciudad donde había mucha maldad y mucha fuerza en ese tiempo. Y Nínive era considerada por los hebreos, tanto de Israel como de Judá, como su némesis histórica. ¿Qué es una némesis? Un némesis es aquello que te destruye y siempre nunca puedes con ellos ponerles cara, ¿no? No se puede. O sea, némesis es lo que te vence, lo que te derrota siempre. Y entonces eso provocaba en toda la población hebrea, sea de Israel o de Judá, porque este hombre, Jonás, era de Judá, era Galileo, igual que nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Y qué pasa? Dice, el 6 dice, llegó las noticias al rey de Nínive, se sentó en su silla, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Así oraban, si recuerdan ustedes a Job, así también oraba para ponerse en paz con Dios. El 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, o sea, luego lo entendió y se puso a poner a su pueblo en oración. Y es impresionante lo que hizo este hombre. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ahí hasta los animalitos entraron en ayuno y oración. Han de haber dicho, ¿y ahora qué pasa aquí, no? No sabe nada. Ni por qué los pusieron sin alimento y sin agua. Claro, ellos no podían orar, pero pues, por lo menos pasaron hambres igual que aquellos, ¿no? El 8 dice, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. ¿Sabían quién era Dios? Aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Todo el pueblo hizo esto a sus animalitos, los pusieron en ayuno y oración. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Sabía que era pueblo rebelde y ladrón y todo lo malo. Era un pueblo pagano. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, si no quieres hacer algo, el Señor te lo va a poner a hacer. Porque Él siempre cumple sus propósitos, ¿de acuerdo? Es importante eso, hermanos. Él siempre cumple con sus propósitos, ¿de acuerdo? Sabía que era rebelde y sabía lo que iba a pasar. Luego en el número 4 dice, el capítulo número 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? Por lo que les decía yo, no quería a ese pueblo. Lo consideran un pueblo malvado, que siempre los había derrotado, siempre estaban bajo su yugo. O sea, era un pueblo
que era considerado como su némesis, como nosotros con los gringos, ¿no? Ese pueblo no siempre que ha querido venir nos ha invadido y nosotros no hemos podido hacer nada. Es nuestro némesis para nosotros, ¿sí? Para que se entienda, ¿no? El ejemplo. Y el número 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. No quería ir porque sabía que Dios iba, si mostraban arrepentimiento del pueblo de Nínive, a pesar de ser un pueblo pagano y todo lo que ustedes gusten y manden, los iba a perdonar, y él no quería que los perdonara Dios, él sí estaba de acuerdo que los destruyera, ¿no? Y lo hizo con coraje, pero lo hizo porque Dios lo obligó. El número 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, le preguntó, ¿tú por qué te enojas? Estás cumpliéndome lo que yo quiero y el Señor nunca se equivoca, hay que ver eso. Él hace las cosas como Él cree que es conveniente y siempre tiene la razón, porque es Dios. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, el número 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. E hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ahora, ¿qué pasó aquí? Él sabía que ya Dios los había perdonado. El 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera. O sea, Dios, fíjese lo que estaba haciendo para ayudarlo, que se sintiera mejor. O sea, nos ama el Señor. Cuando estamos enojados, el Señor nada más nos mira con ternura, decir, este está enojado, lo voy a ayudar a que se le quite el enojo. Es la presencia de Dios en ti, hermano. O tienes un problema y luego notas que Dios está poniendo ejemplos, te está poniendo alguna cosa ahí junto a ti que te demuestra que Él te ama, pues te empieza a ablandar de tu corazón y se te quita el coraje. Es lo que buscaba Dios para él. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Dios lo ama a Jonás, porque Jonás está vivo. Bueno, está en la gloria de Dios, ¿no? Dice claramente, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahí no dijo nada, ¿no? Eso le gustaba, que Dios lo consintiera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y otra vez se volvió a enojar Jonás. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Era un hombre tremendo ese Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, estaba súper indignado ya, porque le había quitado la calabacera el Señor. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú lo hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Está diciendo, tú no tienes nada que ver con eso y estás enojado porque se acabó la calabacera, ¿no? El 11 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, dice el Señor con toda claridad, mostrándole un ejemplo de por qué lo hacía. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y aparte muchos animales, ¿no? Los animalitos, ¿qué culpa tenían de que la gente fuera malvada, ¿no? Y no eran nada inteligentes, lo dice el Señor claramente, no reconocen entre su mano derecha y mano izquierda. Él da a entender que pues no dan pie con bola, ¿no? O sea, son gente que no tenía
pues mucha brillantez en su mente, ¿no? Entonces se pone a meditar, ¿no? Él no quería ir porque realmente el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, era una ciudad contraria a ellos y que siempre los tenía bajo su bota, que en ese tiempo no se usaba bota, pero bueno, podemos poner bajo su sandalia, ¿no? Era un pueblo que tenía un propósito de Dios, ese arrepentimiento del pueblo de Nínive. ¿Por qué? ¿Por qué mandó el Señor? Ahora vamos a entrar en una revisión del texto. ¿Por qué mandó el Señor a este hombre, a Jonás, que por cierto quiere decir paloma en hebreo? Paloma. Todo tiene un propósito, ¿eh? El nombre lo tiene que decir también. Él era un mensajero de Dios, un profeta, un predicador de Dios, que era rebelde. Y él tenía sus razones, decía que no, cómo iba a predicarles a ellos si no eran más que adversarios de su pueblo. Pero este pueblo se arrepintió hasta la predicación que le mandó Dios a través de Jonás ante un predicador extranjero de un pueblo que no tenía nada que ver con ellos en nada, porque no eran, sinceramente no eran nada, ¿no? Eran paganos y estos seguidores de Cristo, ¿no? Pero de Jehová en ese tiempo era el nombre que se usaba de Dios. Que no quería, un profeta que no quería cumplir con su ministerio. ¿Y por qué lo mandó Dios a Nínive? Lo mandó Dios para avergonzar a Israel. Dice, ¿cómo para avergonzar a Israel? Pues sí, porque Israel era un pueblo escogido por Dios para que fuera su emisario en la tierra de la palabra de Dios. Y este pueblo nunca lo hizo. Nunca fue el que ganara almas para el Señor. Y dice claramente ahí, ¿no? Que lo mandó Dios para avergonzar a Israel, que no se arrepentía. A pesar de que había tenido muchos profetas que le hablaban de arrepentimiento, que se arrepintiera y que siguiera al Señor. Y siempre estaba en rebeldía lo que era Jonás, ¿no? Un hombre rebelde. Era como una figura también de Israel. Y como un pueblo pagano, es la enseñanza, ante un predicador extranjero, se había arrepentido y había agachado su cerviz, su cabeza ante el Señor. Amén. Eso era la enseñanza, eso era la vergüenza de Israel en ese tiempo. Y después esto también lo usa el Señor Jesús posteriormente para, en contra de los fariseos, empleó el arrepentimiento de los ninivitas para reprender a los fariseos y así ilustró la dureza del corazón de los fariseos y su falta de disposición a arrepentirse. Los fariseos les predicó el Señor Jesús, les predicaron los antiguos profetas a toda esta gente y los mataban, nunca les hicieron caso y eso para Dios era un ejemplo para demostrarles que mejor otros que no tenían el cobijo de Dios, no eran el pueblo de Dios, se arrepintió de sus pecados y lo siguió, se arrepintió y por lo menos 150 años duraron más de vida. Eso es importante como pueblo, ¿no? A los 150 años de que fue Jonás allí, a ese pueblo de Nínive,
a los 150 años, fue destruida la ciudad de Nínive. ¿Sí? Se dice que Jonás es un retrato de Israel, quien fue escogido y comisionado por Dios para ser testigo ante el mundo en ese tiempo para Nínive, y se rebeló contra su voluntad, así como el pueblo de Israel. Y el pueblo de Nínive mostró que era, por lo menos en la respuesta a Dios, era mejor que el pueblo de Israel. Amén. Es importante esto porque nosotros entendemos claramente que el Señor, a través de las parábolas, de las alegorías, de la historia del pueblo judío, Él trataba de orientar a su pueblo, pero su pueblo era muy rebelde en ese tiempo, y después cuando llegó el Señor Jesús, pues no le creyeron, no siguieron haciendo la obra de Dios, no lo obedecieron. Los fariseos eran una gente rebelde que siempre estaban en contra de él. Vamos a leer Mateo. Amén, hermanos. Vamos a Mateo. Mateo 12:38. Está aquí sacando a colación el Señor Jesús ante los fariseos. Dice lo que pasó con Nínive. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Querían ellos forzosamente que Dios les mostrara señales y señales. Él mostró su grandeza, su hermosura, la presencia del poder de Dios ante todos ellos, y querían más señales y más señales y más señales. Si no entendiste, entonces, ¿qué pasa, no? El 39 dice claramente: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? La señal del profeta Jonás es esa, que muestra la rebeldía del pueblo de Israel y de Judá ante el mandamiento de Dios. Y como él dice en el 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ya vieron que era la figura lo que le pasó a Jonás? Al Señor Jesús. ¿Y esto qué significa? Que el Señor, a través de parábolas, de enseñanzas históricas, porque este Jonás era un hombre bien descrito en la historia de Israel, les estaba mostrando que más bien un pueblo rebelde estaba respondiendo como ellos nunca habían respondido ante los profetas. Y lo más triste de todo esto, como dice aquí en el 41, los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Es importante esto. Cómo Dios usa a pueblos que no son de su pueblo realmente, de su pueblo amado, de su pueblo querido, y les mostró claramente a través de la palabra que tuvo que ser castigado Jonás para poder hacer las cosas, por ser rebelde. Él sentía que se moría, que ya estaba desechado por Dios, y Dios lo sacó de ahí. Pero ¿qué se necesita para que te saque Dios de adentro del pez? A lo mejor usted hoy está viviendo dentro del pez, hermano, y ni cuenta se ha dado. Piénselo como una alegoría, como algo que puede ser en su vida.
A lo mejor usted está sumido en las drogas, a lo mejor está sumido usted en un problema de una cárcel, de una enfermedad. Todas son pruebas de Dios. Jonás hizo lo correcto. Él se arrepintió ante Dios. Y el pueblo judío, cuando se arrepintió ante Dios de lo que hacía, Dios tenía la misericordia de darle siempre la mano, su mano derecha, para levantarlo de donde quieras que estuviera metido en problemas. Está la diáspora, donde todos se dispersaron en todo el mundo. Y el Señor les promete que si se arrepienten, lo siguen con su palabra, Él los va a reunir de nuevo en la Nueva Jerusalén. Pero está en ellos hacerlo o no. Y así como los hombres de Nínive que se arrepintieron con el rey y los animalitos entraron ahí, ¿no? Seguramente cayeron de nuevo en lo mismo de siempre, pero Dios les perdonó la vida 150 años, lo dice la palabra de Dios. Amén. Y después los destruyó, pues es que no entienden, pero pues hasta cierto punto es normal, pues es un pueblo pagano. ¿Qué se puede esperar de los paganos, de los que no siguen al Señor Jesús? Que van a caer más y más hasta ya desaparecer, pero le echan la culpa a Dios. No, es que Dios tiene que cumplir con sus propósitos. No va a mantener viva una ciudad que está en pecado tan terrible como lo fue Sodoma y Gomorra. Les advirtió, les pidió que cambiaran, nunca lo hicieron. Por eso nosotros tenemos que luchar ahorita como hijos del Señor Jesús, como sus emisarios del Señor. No somos más que medios de comunicación hacia Dios, hacia ustedes de parte del Señor. Porque no nada más este es lo que nosotros pensamos. Estamos mandándoles el mensaje de Dios. Aquí es muy claro que esto. Al pueblo rebelde lo ha perdonado Dios después de esto. Después de lo que pasó con Jonás. Pero Israel no le hizo caso a muchos profetas que le mandó en la antigüedad y los mató. Lo dice Pedro en el Hechos 2. Que mataron a los profetas. Y incluso mataron al profeta más grande que ha existido, que es nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, ¿no? Dice la palabra del Señor. Vamos a irnos a Lucas 11:29. Amén. Lucas 11:29 a 31. A ver, vamos a ver. Dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Qué quiere decir? Ahí tienes el ejemplo de Jonás. ¿Quieres una señal? A Jonás se la enseñó. Lo metió dentro del pez. Los tiró al mar. Y él veía cómo veía los cimientos de los montes del mar. O sea, no lo mató, porque si tú estás tan profundamente hundido, pues de milagro no se murió, ¿no? ¿Por qué no se murió? Porque Dios no quiso. Pero cualquier ser humano, si se sumerge más unos cuantos metros abajo del mar, es destruido por la presión del mar. Le digo porque yo fui médico de una cooperativa pesquera en Baja California Sur, y ahí los muchachos, los buzos, trabajan varios metros bajo la tierra, bajo el mar, bajo las aguas del mar, y luego sufren descompresiones y se han muerto los muchachos ahí. Imagínense que está una tormenta y se van hasta el fondo del mar. Imagínense ustedes, pues por simple física, se les destruye todo el cuerpo, o sea, explotan. El cuerpo puede pararse, ¿no? Y imagínense en ese tiempo, ¿no?
pues más, no había nada que... Pero Dios le dio la vida a este hombre de nuevo, porque lo necesitaba para hacer su bendita obra el Señor. Entonces, ¿qué señal les dio? Pues acuérdense de Jonás, nada más acuérdense, Jonás. En la Biblia viene todas las respuestas de que usted tiene en su corazón. Nada más hay que buscarlas. Entonces, Jonás siguió siendo igual. Ya ve que el Señor lo regaña al final, que porque estaba muy feliz cuando le puso la calabacera el Señor, pero cuando se destruyó la calabacera con el gusano y luego el viento, pues se llevó todo, ¿no? Y le lastimó el sol y ahí fue donde pegó el grito. Y la gente ahora tiene problemas y no voltea su cara hacia el Señor, no se voltea hacia el Señor, le dice, Señor, ayúdame. Yo me arrepiento de mis pecados, pero porque lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y bautizarse en el nombre del Señor Jesús para poder ser salvos. Hechos 2:38 lo dice el Señor. Amén. Ahí dice claramente. De Hechos 2:38. Bautizarse en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse en el nombre ante el Señor y bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y dice, vamos a releer el 29. Lucas 29 dice, 11:29. Y apiñándose las multitudes, era mucha gente, dice, apiñándose, apiñarse es cuando se junta mucha gente en un lugar y apenas cabe, no sé, como una piñita, así, todos juntos. Apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero la señal no será dada sino la señal de Jonás. Ya les dice, vean a Jonás, ustedes estudian la palabra, ¿no? Los fariseos, los escribas, leían la palabra y no habían entendido la palabra, seguramente, porque no se daban cuenta que ellos estaban en pecado ante Dios. Lo dice, porque así como Jonás fue señal para a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre esta generación. Él dice claramente que él iba a pasarlo por lo mismo, ¿de acuerdo? Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la palabra, la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Porque Dios es más que Salomón, más que cualquiera. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esa generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Estaba el predicador más grande del mundo, más grande del universo, nuestro Señor Jesús, y ante él no se arrepintieron. Eso es lo increíble de todo esto, hermanos. Se lo está diciendo el Señor. La gente se somete o se humilla ante la sabiduría de Salomón, como era la reina del sur, la reina de Saba. Se arrepentía o sea, quería ella conocer más de Salomón y oía la sabiduría de él, ¿de acuerdo? Y dice aquí el Señor, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién es más que Salomón? Jesús. Y más abajo el 32, los hombres de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Ellos se arrepintieron ante un predicador rebelde y ante el profeta santo, ante el predicador más santo que existe y que va a existir por toda la eternidad, el Señor Jesús. Ante ellos no se arrepintieron ellos. Entonces, ¿qué quedaba hacer? Él iba a morir, lo dice claramente, y iba a resucitar. Amén. Era lo mismo que había pasado, era una figura de lo que iba a pasar Jonás del Señor Jesús. Amén. Vamos a Isaías 43:10 al 12. 43:10 al 12 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nada más hay un Dios. Y lo recalca aquí en Isaías
12, 30, 43, Isaías 43, 10 al 12. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Nada más hay un Dios. No hay ni dos ni tres, nada más hay un Dios. El 44:8 dice, no temáis, ni os amedrentéis, no tengan miedo de nada, dice el Señor. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Solamente hay un Dios, el Señor Jesús. Jehová en ese tiempo. ¿Por qué lo digo Jehová en ese tiempo? Es la forma que el Señor se ha manifestado en el mundo, porque solamente hay un Dios. El Shema de Israel, el oíd, la palabra de Dios, dice claramente, el Shema de Israel, Deuteronomio 6:4, dice claramente, dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Nada más hay un Dios. ¿De acuerdo? Solamente hay un Dios. Y lo repite muchas veces el Señor. Yo traigo aquí en mi muñeca traigo una filacteria en un metal, blanco, bueno, no blanco, sino acerado. Dice Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 es el Shema de Israel. Porque nada más hay un Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y el Señor Jesucristo en Apocalipsis 22 dice claramente, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Solamente existe un nombre en la Biblia para salvación, en el nombre de Jesús. Todo lo que le pidas a Dios se lo debes de pedir en el nombre de Jesús porque es el nombre del yo soy. Y Él ha buscado por todos lados la manera de atraer a su pueblo a su palabra. Pero desgraciadamente dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque solamente aquel que se arrepiente de verdad es aquel que sí obedece la palabra del Señor. Y esta gente no. Pasaron años y años, siglos y siglos, y ahí sigue la cosa igual. Pueblos rebeldes. Nosotros aquí, en nuestro país, hemos vivido engañados por doctrinas falsas, y por la gracia de Dios hemos estado ya recibiendo la palabra de Dios a través de los misioneros que han llegado a nuestro país, y por la gracia de Dios la iglesia del Señor está creciendo. Vamos a seguir avanzando. Yo lo sé en mi corazón, así lo siento. El pueblo de Dios está creciendo y creciendo y creciendo con la palabra de verdad que es la Biblia. Esta palabra está aquí en la Biblia del Señor. Y así como el Señor hizo a Israel avergonzarse ante la sorpresa que les ha de haber causado a todos ellos, que un profeta suyo fuera a Nínive, mandado por Dios, y que se arrepintiera ese pueblo pagano. Tenemos muchos ejemplos. A mí se me viene a la cabeza ahorita los recabitas que seguían a Recab, a su líder, y él les había prohibido tomar vino y que no tuvieran ninguna relación con nada que tuviera que ver con el vino, ni sembradíos, ni nada. Y Dios mismo le mandó al profeta que les dijera que los invitaba a tomar vino ahí les puso todo ahí y ellos dijeron claramente que no.
que no querían, no podían, porque era la enseñanza de su maestro, de su líder, de su padre, porque le dicen padre espiritual. Y no eran judíos ni nada. Y el Señor dice, nosotros les hablamos a ustedes, les decimos lo que tienen que hacer, nunca lo hacen. Y ahí es otra vergüenza ante ellos, ¿no? Ante que demostraron que un pueblo que no era ni siquiera judío obedecía más a un hombre, porque era un hombre, Recab, era un hombre y lo obedecía más que a Dios. Esa es una vergüenza para Israel. Otra, la que yo también considero que es similar, no igual, claro, es cuando se ve el Señor y después busca el Señor, lo tenía ya en la mira seguramente, a Saulo, al que después le puso Pablo, para que fuera hacia los gentiles. Y lo que no quisieron los gentiles, lo tenemos ahora muchos que tenemos sangre gentil, mezclada con otras, pero somos gentiles al final de cuentas. Y dice uno, como el pueblo que no era de Israel le ha puesto muchas veces al pueblo de Israel un ejemplo de sometimiento a la palabra de Dios. Y es muy triste porque es el pueblo amado por Dios, el pueblo que el Señor protege, resguarda. Y todavía, cuando venga el final de los tiempos, cuando venga la parte final de Apocalipsis, ahí cuando el Señor les va a dar la última oportunidad de arrepentirse y seguirlo a Él. Pero pues ya es cosa de ellos, ya no es cosa de, como dice el Señor, pues es cosa de ellos, ¿no? No pueden, no cambian, pues si no cambian, se van a ir al infierno. Los que desgraciadamente no cambien y vean más por sus intereses que por seguir la palabra del Señor. Amén, hermanos. Así es esto. Que mi Señor Jesús les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor, el Señor Jesús. En este día, amado Padre, te damos las gracias porque nos has mostrado que Jonás no nada más es la historia de un profeta rebelde, sino que tiene implicaciones de ejemplo para los fariseos de aquellos tiempos, para el pueblo de Israel y de Judá. Y cuando en tu tiempo tú los usaste eso como ejemplo de lo que te iba a pasar a ti, Señor. Y también para mostrarles que ya tenían la señal desde Jonás. Y ellos son los estudiosos de la Biblia según ese tiempo, del Pentateuco, lo estudiaban ellos. Y sabían muchas cosas que supuestamente tenían que seguir y no las seguían. Y eso está remarcado en este momento por tu palabra santa, Señor. Y ojalá todos los hermanos que estén en un problema fuerte volteen su mirada y su corazón hacia el Señor. Y el Señor es amoroso, el Señor los va a abrazar, el Señor les va a dar la respuesta, el Señor les va a dar sanidad, si es lo que Él desea que tengan. Pero muchas veces, desgraciadamente, pueden más lo que nos rodea, lo que nos contamina, que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos ese deseo de cambiar, de ser mejores, de tener en nuestro corazón al Señor Jesús. Desgraciadamente, hermanos. ¿De acuerdo? Entonces ellos tienen hasta la gran tribulación, o sea, 7 años van a estar ellos con la oportunidad de redimirse ante Dios, el pueblo judío, y todos los que no lo siguen actualmente. Pero Dios va a poner, ahí dice la palabra que pone en especial énfasis
en su pueblo, porque es su pueblo amado, al final de cuentas. Y todos aquellos que no lo han seguido, ojalá, mis hermanitos, se arrepientan y lo sigan, porque va a ser hermoso estar ante la bendita presencia de nuestro Señor Jesús. Por lo menos ese es el sueño de todos los cristianos, buscar la manera de agradar a Dios. En su santo nombre, amén, aleluya, gloria al Señor.